Espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Daily Rivas Gutiérrez y este video trata de la evolución histórica de la política criminal en la sociedad mundial y costarricense. Comenzando, ¿qué es la política criminal? En su definición más general, la política criminal se refiere a un conjunto de leyes y reglamentos que rigen el sistema de justicia penal. Define qué se considera como delito y cómo debe ser sancionado, y los derechos de los acusados en cometerlos. También describe los procedimientos para investigar y enjuiciar los delitos, así como las estrategias para evitar que ocurran en primer lugar. La política criminal es una parte muy importante de cualquier sociedad, ya que garantiza la justicia y la seguridad de los ciudadanos. También describe los procedimientos para investigar y enjuiciar los delitos, así como estrategias para evitar que ocurran en primer lugar. La política criminal es una parte muy importante de cualquier sociedad, ya que ayuda a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La evolución histórica de la política criminal. Comenzamos con la fase precientífica. Su principal exponente fue César Bonesa, cuyo interés lo llevó a escribir el libro Tratados de los Delitos y sus Penas. Este se convirtió en un manifiesto de la corriente liberal de la justicia y se considera un movimiento contra la barbarie del derecho penal en el periodo de la venganza visible. Entre sus representantes más destacados también se encuentran Francisco Carrara, Pellegrino Rossi, Giovanni Carmini y entre otros. Comenzando los usos del término, algunos autores creen que el término fue utilizado por primera vez en el prólogo de las adiciones al Tratado de Von List. Simplificó el término a politique des criminales. En ese libro, como se describe inicialmente definiéndolo, y luego llegó a evolucionar a ser criminal politic. No existe un consenso en la doctrina sobre quién utilizó por primera vez el término. Muchas de las áreas atribuyen que el origen del término lo utilizó Feuerbach, quien en 1801 dijo que la criminal politic, en su opinión, era la sabiduría legislativa del Estado. Así comenzó la investigación científica sobre la política para reducir el crimen. La fase científica de la política criminal. La escuela positivista. En esta escuela comienza la fase científica de la criminología, el derecho penal y la política criminal, que explora el crimen, los delincuentes, las penas, así como la mejor manera de reducir sistemáticamente el crimen. En la escuela positivista surgió esta ciencia desde sus inicios con la publicación del libro del Lombroso El hombre delincuente en 1876, que negaba el libre albedrío y proponía el concepto de la responsabilidad social. Entre sus principales representantes se destaca César Lombroso en la fase antropológica, Enrico Ferri en la etapa sociológica y Rafael Garofalo en la etapa jurídica. La escuela socialista alemana. La figura más destacada de esta escuela fue von List, quien en el programa de Marburgo en 1882 dio luz a esta escuela con su teoría del delito y sus correspondientes propuestas metodológicas con un enfoque ecléctico. También se menciona que von List en su programa de Marburgo en 1888 manifestó: apelemos a una ciencia nueva que puede ser llamada política criminal, la cual investigue de un modo científico las causas de los delitos. La escuela socialista. El mérito principal de esta escuela radica en introducir el concepto de función social del derecho. Esta, inspirada en la concepción marxista del desarrollo de la humanidad, en la cual la ley aparece como el mejor mecanismo para lograr una justa composición y un equitativo desarrollo de la sociedad. En 1927, en la teoría de la política criminal, Emilio Langley nos brinda un aporte novedoso, trascendental y progresista para su época, al describir la importancia de la política criminal como formalizadora de las medidas de lucha contra el delito. El funcionalismo. Las teorías funcionalistas miran el delito desde una perspectiva estrictamente social y dinámica, y, por lo tanto, dirigen su atención al delincuente
o al comportamiento social del delincuente mismo. El funcionalismo examina el crimen como un fenómeno normal y funcional. Su aparición y patogenia están estrechamente relacionadas con la estructura y el grado de desarrollo del sistema social. En 1960, P. Connell plantea variaciones de la cotidianidad de la política criminal, al exhibir que en el juicio de la actividad delictiva deben tenerse en perla otras nociones que los entrelaza meramente con la vehemencia del delincuente. En marzo de 1984, el Comité de las Naciones Unidas para la Prevención del Control del Delito adoptó los principios rectores sobre la prevención del delito y la justicia penal en países en desarrollo y en nuevo orden internacional. La evolución de la política criminal en el contexto de la sociedad costarricense, desde el último cuarto del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Costa Rica entró en un periodo de independencia democrática y un gozo de estabilidad económica a través de las exportaciones de los productos tradicionales, hasta la Primera Guerra Mundial. En cuanto al derecho penal de esa época, lo más importante fue la publicación del Código Penal de 1880, que siguió los lineamientos de la escuela positivista y fortaleció los principios del derecho penal como el derecho, la humanidad y la conducta. Sin embargo, le dio muy poca discreción para dictar sentencia y se enfatizaron claramente en las circunstancias atenuantes o agravantes. El Código Penal de 1880 se vio envuelto en críticas y como parte de esta no solo se redactó el Código Penal y Procesal Penal, sino también la creación de una nueva prisión, que es la cárcel de San José. En 1900, el diputado Moisés Castro propuso la creación de este centro penal inspirado en el lenguaje de la limpieza y no tanto en el derecho penal. Según el historiador Juan José Marín Hernández, en la década de 1910, los filósofos costarricenses reconocieron el aumento y crecimiento de la delincuencia como un aumento en la injusticia social. Entre los años 1913 y 1916 hubo un incremento en la actividad delictiva, desde 11 hasta 359 actos delictivos más en las diferentes provincias. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, Costa Rica se vio no solo en un periodo de inestabilidad económica y social, sino también en una circunstancia política frente a la dictadura de Federico Tinoco a partir de 1917. Esta caracterizada por el régimen del crimen organizado y la violación, garantías personales y un año después de terminada la Primera Guerra Mundial, Tinoco se mantuvo como presidente y comenzó una nueva era de restauración de la libertad democrática y respeto legal hacia la ley. En la década de 1920 comenzó la Gran Depresión, lo que provocó que el país experimentara una recesión que supuso el final de la Primera Guerra Mundial. En respuesta a esta crisis económica, el país tomó como medidas urgentes aumentar los impuestos indirectos. Se declaró la responsabilidad civil, se suspendieron trabajos y se redujeron salarios. Por lo tanto, el desempleo, la pobreza y la desocupación hicieron surgir un crecimiento en la actividad delictiva y consumo de drogas. Debido a este aumento en la actividad delictiva a causa de la decaída económica, en la década de 1920 volvió a regir el Código Penal de 1888. El Código Penal de 1918 tenía una vigencia limitada debido a la ley de nulidad. Sin embargo, en 1924 se aprobó una segunda ley similar a esta anterior, ya que fueron creadas por José Astúa Aguilar. También surgieron nuevos movimientos políticos y sociales, involucrando las clases bajas y las clases medias, y una parte importante de la intelectualidad costarricense, como el único partido comunista en 1930 o el Gran Paro de 1934, como muestra del gran sufrimiento de los obreros. Botey señala
que en Costa Rica entre 1914 y 1940 experimentó cambios involucrados en el funcionamiento del Estado liberal, el cual, sufriendo injertos, estableciendo instituciones y políticas intervencionistas en diferentes ámbitos, tales como el de la salud, protección social, la educación, la vivienda, transportes, economía, en general, que prepararon el camino para gestar otro tipo de Estado y un nuevo estilo libre de desarrollo de la sociedad costarricense. A partir de la mitad del siglo XX, la filosofía científica de la época fue la estrategia utilizada para combatir el delito. Las tesis lumbrosianas y la antropología cultural fueron vistas como la solución del delito. Los intelectuales de la época utilizaron argumentos biologistas y clasistas como la explicación del delito, tales como la pobreza, las enfermedades como sífilis, la prostitución y el alcoholismo. En conclusión, la política criminal es uno de los aspectos más importantes del sistema legal de cualquier nación, pues ayuda a garantizar que la ley se aplique de manera justa y coherente, teniendo en cuenta circunstancias individuales. El desarrollo de la política criminal es un proceso continuo que tiene en cuenta las necesidades y preocupaciones cambiantes de la sociedad. En conclusión, es fundamental que una nación cuente con una política criminal bien desarrollada para garantizar la justicia, seguridad y la prosperidad de todos sus ciudadanos. Es una parte esencial del sistema legal y tiene un impacto importante en el desarrollo del derecho. Es importante comprender su importancia para garantizar que se haga la justicia en la nación en beneficio de ella.